Eh, venga, pues voy a compartir una cosita que me ha mandado Miguel, que creo que es muy interesante. Vale. Bueno, me imagino que estaréis viendo esto. Pues vamos a arrancar la tertulia, si queréis, con esta imagen, ¿no? Con este diálogo. Esta es una de las primeras sesiones que tenemos dentro de lo que es nuestra red de crecimiento, de apoyo y de respuesta a las consecuencias de lo que esta sociedad y esta crisis que hemos vivido del coronavirus nos ha puesto en bandeja. Nosotros somos un pequeño grupito de una red informal que se creó durante la época del coronavirus, que es la red recíproca, y fruto de las ganas de seguir profundizando y entendiendo el mundo que nos rodea, pues esta es una de las iniciativas que se nos ocurrió. Así que a iniciativa de uno de sus miembros, pues decidimos plantearnos el problema de la energía y cómo eso afecta al día a día que vivimos y al futuro de nuestro planeta y de nuestros hijos. Y para ello, qué mejor que contar con alguien como Antonio Turiel. Antonio, yo cuando empieces a hablar quiero que me comentes qué te parece esta pintada tan fantástica que nos muestra Miguel. Y a partir de ahí creo que podemos hacer pues un ratito de exposición por tu parte. Y luego a partir de ahí ya las dudas, el diálogo, todo lo que nos vaya surgiendo a los asistentes. Si os parece bien, esta es mi propuesta para la sesión de la tarde. Vale. Yo intentaré que la exposición inicial dure unos 15 minutos. Como podéis entender, eso implica no entrar en un nivel de detalle muy profundizado, muy profundo, pero luego, bueno, supongo que en la discusión ulterior se puede entrar en más detalles. Lo primero sobre la foto, pues es una muestra pues es poesía urbana, ¿no? Porque es abrázame hasta algo que no va a pasar. Entonces, entonces es una manera de decir, bueno, pues esto. Eh, Como digo, yo hace bastantes años ya que hago divulgación sobre el problema del agotamiento de los combustibles fósiles y particularmente el petróleo. Y a partir de aquí, pues yo me fui metiendo en el tema de analizar todo el problema de la energía, ¿no? Y entonces se ve que al final hay toda una serie de relaciones, de dependencias, de complejidades que hacen que un poco, pues, el discurso que se está haciendo últimamente, porque además tenéis que pensar que cuando uno sigue, yo llevo siguiendo este tema pues unos 20 años, aunque haciendo divulgación no solamente 10, eh, yo he visto muchas cosas y ha cambiado mucho la manera de presentar las cosas y además ha habido cambios como muy radicales, como no muy justificados, que en el fondo parece que pretenden adaptarse más bien a lo que acaba siendo inevitable, pero dando pues como un poco excusas de por qué se hace lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico de todo. Lo más básico de todo es el petróleo, ¿no? El petróleo representa aproximadamente la tercera parte de toda la energía primaria que se consume en el mundo hoy en día. Todavía sigue representando este porcentaje que es bastante elevado, es la principal fuente de energía que consume la humanidad. Y bueno, el problema que tiene el petróleo es que ya ha llegado a un proceso de estancamiento. Es fundamental para el transporte, es fundamental para la operación de máquinas pesadas. Pero el problema que tenemos con el petróleo es que no quedan yacimientos en el mundo que sean rentables. En el año 1998 se publicó en Scientific American un artículo de dos geólogos que se llamaban Colin Campbell y Jean Laguerre, que hablaban justamente de esto, del fin del petróleo barato, y de que ya estábamos muy cerca de llegar a ese punto. De hecho, de esto ya se había avisado en los años 70, que seguramente hacia principios del siglo XXI llegaríamos al máximo de producción de petróleo y que a partir de aquí después se iba a decrecer, ¿no? Y de hecho es lo que ha sucedido. Esto es lo que ha sucedido simplemente. La producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo que se saca de esos pozos que vemos en las películas, o sea, es estos que se llaman de cabeza de burro, que sube y baja todo el rato y tal, que es como un martillo. Esta llegó al máximo en el año 2005 y desde entonces está en un proceso de estancamiento y ligera caída, que es una caída que ha empezado a acelerarse ya en los últimos años, ¿no? Este es el petróleo más versátil, o sea, este es el petróleo de verdad y de los hidrocarburos líquidos es el más versátil, el que permite hacer más cosas. Para compensar el hecho de que esta producción ya no subía y que encima tenía tendencia a la baja, pues se introdujeron, se habían ido ya introduciendo y se introdujeron con más intensidad a partir de este momento, del año 2005, hace 16 años ya, otro tipo de sustancias, otros hidrocarburos líquidos que se llaman petróleos no convencionales, que no tienen las mismas características y que algunos de ellos son malos sustitutos del petróleo, ¿no? Contando estos, la producción de todos los líquidos del petróleo llegó a su máximo en diciembre del 2018. Y desde diciembre de 2018 está en caída y además es una caída que es irreversible por lo que os voy a explicar ahora.
Tenemos que pensar que cuando se empieza a introducir ya de una manera más masiva los hidrocarburos no convencionales, los hidrocarburos líquidos no convencionales, los otros líquidos del petróleo, los petróleos no convencionales, las compañías petroleras se ven obligadas a cada vez invertir más dinero. Porque ese tipo de explotaciones son más intensivas en materiales, más intensivas en dinero y además el producto que se extrae tiene peor rendimiento en todos los aspectos. Vale, entonces, habían ido aumentando progresivamente de una manera bastante rápida el gasto en el sector upstream, de tal manera que del año 98 al año 2014 el conjunto de las compañías petroleras del mundo había multiplicado por 3 su esfuerzo en upstream para incrementar la producción de petróleo solamente un 26%. Pero era lo que se necesitaba. Pero lo que fue la puntilla fue el periodo que fue del año 2011 al año 2014. En el año 2011 al 2014 se dio la circunstancia de que el precio medio del barril de petróleo era muy elevado, era el más alto de toda la historia, incluso si se tiene en cuenta la inflación, en $110 por barril. Hubo un pico de precios en el año 2008 que fue más alto, pero el precio medio de esta época es el más elevado, ¿no? Y además este límite no es como casual, es decir, se intentaba que se quedara en ese límite, porque ya hay diversos estudios y las propias compañías, pues es una cosa que tienen bastante interiorizada, que este es aproximadamente el precio máximo que puede soportar la economía antes de reventar. Si se intenta ir a un precio más elevado, que fue el caso en 2008, pues la economía entra en recesión. Y este es un tema que es bastante conocido. Este límite de máximo esfuerzo está en torno a los $110, $120 por barril. Pues bien, en este periodo del 2011 al 2014, en el cual el precio del barril, el precio medio del barril estaba en el máximo que se puede tolerar, las compañías petroleras, de acuerdo con un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, las 127 mayores compañías petroleras del mundo, de petróleo y gas del mundo, perdían dinero a un ritmo de $110.000 millones al año. O sea, con el precio máximo se pierde dinero. Y esto no es nada sorprendente, esto ya se sabía, esto se anticipaba desde hace años, décadas incluso, que bueno, que lo que quedaría ya no era rentable. Entonces, a partir de este momento, las compañías petroleras empiezan a desinvertir. A partir del año 2014, las compañías petroleras están invirtiendo cada año menos. No es un proceso simple, hay altibajos, una caída muy brusca al principio, una pequeña remontada, luego vuelve a caer. En el sector del fracking es más complejo lo que ha pasado, pero ahora ya también pues, ha ido el garete. Y al final, si lo miramos desde el año 2014 hasta aquí, pues la caída ha sido del 60%. Se invierte un 60% menos que se invirtió en el año 2014. Repsol, por ejemplo, un 90%. Repsol invierte ahora $150 millones al año, es lo que va a invertir en el periodo que va del 2021 a 2025, y en el año 2014 invertía 1.500 millones. Simplemente porque el petróleo que queda no es barato de explotar, no se le puede sacar rendimiento, las compañías pierden dinero, las compañías no están para perder dinero, están lógicamente pues, para hacer negocio como es natural. Y esto explica bueno, muchos planes de reconversión que se han ido haciendo durante los últimos años. O sea, no es por los pledges del tema del cambio climático, es un tema importante, pero no creo que sea el factor fundamental, sino simplemente porque no queda petróleo rentable. Nuevos yacimientos, queda lo que está en marcha, pero lo que está en marcha pues se sabe que entra en un proceso de declive y se van poniendo todavía hoy en día algunos yacimientos en marcha, algunos que sí que son rentables, pero cada vez son menos. Y lo que tenemos básicamente es un proceso de caída asociado a que no hay grandes cantidades de yacimientos que se puedan explotar de una manera rentable. Nuevos yacimientos, quiero decir. Entonces simplemente pues, se va manteniendo lo que hay y va decayendo. Ya tal es el escenario que, desde el año 2013, la Agencia Internacional de la Energía viene advirtiendo que hay un problema con la inversión. Y el año 2018 advirtió que en el actual clima de poca inversión por parte de las compañías habría varios picos de precio del año 2018. Cuando sacan el informe al año 2025, incluso anticipan que podría haber una caída de la producción faltante respecto a la demanda de alrededor del 30%. En el informe del año 2020 amplían este posible faltante al 50%, de aquí al 2025. Eso implica perder un 10% cada año. Esto es más o menos lo que hemos perdido por la COVID, con lo cual, por eso ahora mismo el precio del petróleo está subiendo, bueno, a su ritmo, como cuando pasan las subidas, pero va subiendo. Y además no solo eso, sino que ha empezado a escasear el plástico. Ya hay problemas de suministro de plástico. El diésel ya hace algunos años que escasea, porque muchos de estos otros combustibles no convencionales que se han puesto, muchos de ellos no valen para hacer diésel o lo pueden hacer por una manera muy cara y no se da cuenta. El diésel está en estancamiento y tendencia de caer desde el año 2015 y de hecho ya en el año 2019 pues había sufrido una caída significativa que se ha agravado con la COVID y ahora veremos qué van a pasar los próximos años. Y esto al final está afectando a todo. O sea, la falta de plástico y la falta de diésel
está afectando por varios efectos en cascada a la producción de otras materias primas, algunas de las cuales sí que tienen problemas per se de producción, como es el cobre. Las minas de cobre de Chile ya están muy agotadas y son más caras cada vez de explotar. Y otras materias que no son realmente escasas per se, pero que se ven afectadas en los procesos de extracción y distribución. Y este sería el caso pues, del acero laminado o del aluminio. Y ahora mismo, como digo, escasean muchas cosas y es un proceso que se va agitando en cascada. Hay una componente energética también en la escasez de microchips, hay una componente energética en la escasez de la madera, la escasez del caucho e incluso la escasez de alimentos. ¿Vale? Esto es un poco el panorama que tenemos ahora. La tendencia es a ir a peor. Las compañías no invierten porque no tienen ningún incentivo para invertir. Porque no quieren perder dinero y ya tienen los CEOs de las compañías tienen que responder ante sus accionistas y entonces, lógicamente, lo que van a hacer es meterse en líneas de negocio que saben que son ruinosas. Este es un poco el panorama inicial. Este problema que afecta al petróleo no solo afecta al petróleo, también afecta al carbón. Tiene diferencias, pero la producción de carbón, podríamos decir, simplificando mucho, que ya está también en declive desde el año 2014, y la de uranio desde el año 2016. El gas es la única que todavía no ha empezado a declinar, pero que se espera que decline en algún momento de esta década. Y que además, bueno, muchas veces el gas en muchos aspectos es arrastrado por el petróleo, por así decirlo. Esto, si queréis, luego lo podemos detallar más. Bueno, ya sea porque queremos luchar contra el cambio climático, ya sea porque nos damos cuenta que tenemos un problema con la crisis energética, pues se está hablando de hacer una sustitución de las fuentes de energía no renovables por fuentes de energía renovables. ¿Cuál es el problema? Que se está dando a entender que hay un potencial renovable que es infinito y no es verdad. Es decir, se puede producir muchísima energía con los sistemas de captación de energía renovable, se produce mucha energía, muchísima. Seguramente más de la que necesitamos, pero no tanto como la que estamos consumiendo ahora. En esto hay controversia según los distintos autores. Hay informes para todos los gustos y hay autores, porque yo los informes a mí me importa un bledo, a mí lo que me interesa son los artículos que se publican en revistas científicas y de acuerdo a las diversas publicaciones hay una gran disparidad, hay una gran dispersión de datos sobre cuál es el potencial renovable que tiene el planeta Tierra. Yo me he mirado la mayoría de estos artículos y, sinceramente, mirando argumentos unos y otros, yo estoy mucho más cercano a las posiciones que nos dicen que podemos llegar a producir un 30 o un 40% de la energía que consumimos hoy en día, que los que dicen que podemos llegar a producir como 10 o más veces la energía que consume la humanidad hoy en día. ¿Vale? También os tengo que decir pues, que entre un 30 y un 40% de lo que se consume hoy en día es muchísima energía, porque tenemos que pensar que la mayor parte de la energía se malgasta porque tiene un sentido económico este malgasto. Y eso también, si queréis, luego podemos hablar de ello, ¿no? Lo que sí que está claro es que al final, en última instancia, teniendo en cuenta pues, el problema de acceso a los materiales, el problema de la sustitución de las energías renovables y otras cuestiones que son bastante críticas, ¿no? Pues un tema que también está bastante estudiado, los materiales críticos que hacen falta para hacer este modelo de transición que se está propugnando, que no hay suficientes en la Tierra. Y dejadme que os ponga un ejemplo, simplemente para empezar. Con la actual producción de litio, que se consiguió incrementar significativamente en la última década, pero que está costando mantener los niveles actuales, si destinásemos todo el litio, absolutamente todo el litio que se produce hoy en día en el planeta Tierra a la fabricación de coches eléctricos, y ya nos olvidamos de tener móviles, tablets, portátiles y sistemas de backup para los data centers de Amazon y de Google, nos olvidamos de todo esto y solamente hacemos coches. Podríamos producir aproximadamente unos 8 millones de coches al año. El año pasado se produjeron 80 millones de coches, hace 2 se produjeron 100 millones de coches. Hay 1.400 millones de coches en el mundo. Para sustituirlos todos por coches eléctricos a este ritmo de 8 millones de coches al año harían falta 175 años. Por lo cual, bueno, eso ya te indica, y eso hablando del litio. Si metamos el tema del cobalto, la situación es mucho peor. De hecho, hay toda una serie de materiales críticos muy identificados que, bueno, ya nos indican que por aquí va a haber cuellos de botella, pero el coche eléctrico y otro tipo de sistemas que se quieren poner, pues ya se sabe que tienen otras muchas limitaciones que no van a permitir un despliegue sencillo, desde luego, y a unas ciertas escalas probablemente ni siquiera es posible. Con lo cual, bueno, se está intentando mantener la ficción, digamos, hacer una sustitución sencilla de los combustibles que son energéticamente muy densos y versátiles, como es el petróleo, por, bueno, sistemas de captación de energías que por su propia definición y características son dispersas en el territorio, son intermitentes, tienen otras características, como si esta sustitución fuera algo sencillo y como si esta sustitución estuviera garantizada, y no es verdad. Porque en el fondo de lo que nos quiere hablar es la sustitución del modelo económico y del modelo de consumo, del modelo de producción y del modelo social, pero que al final se acaba siendo inevitable.
que al final acaba siendo inevitable. Entonces nosotros, si queremos tener alguna opción para capear la situación en la que nos encontramos, si queremos tener alguna posibilidad de hacer frente a los problemas que se nos vienen encima, que como digo ya se están empezando a echar la pata, y recordad, si se cumple el peor escenario de la Agencia Internacional de la Energía, la producción de petróleo podría llegar a caer hasta un 50% de aquí a 2025. Esto no se ha visto. En la Segunda Guerra Mundial se cayó el consumo un 20%. O sea que realmente implica una caída absolutamente salvaje y desproporcionada. Bueno, pues se tendrá que cambiar muchas cosas y se tendrá que pensar si este es el modelo por el que queremos apostar. El modelo de producción de energía renovable tiene otras muchas limitaciones, en particular el hecho de que se está focalizando la producción de electricidad, y aunque electricidad es energía, no toda la energía es electricidad, y de hecho la mayoría de la energía que consumimos no la hacemos de manera eléctrica. Pues, pero el debate da por hecho es muy curioso porque se está dando mucho, siempre, ¿no? Pero ahora particularmente de todos estos paradigmas de sustitución, y se está identificando todo el rato la energía con la electricidad, cuando además se sabe que hay ciertos usos de la energía que no son electrificables, pero que hay otros muchos que son difíciles de electrificar y seguramente no rentables de electrificar, ¿no? Y se alude muchas veces a la eficiencia de la electricidad en términos mecánicos, pero no se alude a la eficiencia de la electricidad para otros usos de la energía, en los que obviamente pues no es eficiente, ¿no? Y ya el último peldaño de la vida hacia adelante, en esta imposible vida hacia adelante para intentar mantener un sistema como el nuestro, que está abocado al crecimiento infinito en un planeta finito, se está hablando mucho de hidrógeno verde. Pero bueno, hay que recordar que el hidrógeno no es una fuente de energía, no hay minas de hidrógeno en el mundo, no hay un sitio donde tú lo puedas extraer. El hidrógeno es un vector energético, es un sitio para guardar la energía, igual que la electricidad. Y se hace convirtiendo energía de algún tipo, típicamente eléctrico, en hidrógeno, ¿vale? Y se hace con pérdidas. Y las pérdidas de conversión son importantes. Y las pérdidas de utilización, dependiendo del uso que se le dé, son todavía más importantes. Con lo cual, por ejemplo, si estamos pensando en utilizar el hidrógeno verde para motores, las pérdidas rondarán fácilmente entre el 75 y el 90% de toda la energía que inicialmente se consumió para la producción de hidrógeno. Y eso pues, nos plantea cuál es el modelo que realmente estamos intentando hacer y con qué interés. En ese sentido, y una cosa, y con esto acabo, que a mí me gusta destacar, porque yo creo que también a veces hay cierta miopía un poco peligrosa. Si uno mira la estrategia del hidrógeno de Europa, si uno se mira este documento, hay un reconocimiento implícito de que Europa no se podrá autoabastecer de hidrógeno y que tendrá que abastecerse a partir de territorios limítrofes. ¿Vale? Limítrofes o no tan limítrofes, ¿no? Hace poco ha habido una expedición alemana, auspiciada por el gobierno alemán a Chile para garantizarse ciertos elementos clave para la producción de hidrógeno. Alemania está promoviendo un gran proyecto en la presa del río Inga, en el Congo, para poner una planta de electrólisis con la idea de exportar ese hidrógeno verde hacia Europa. Y Alemania, algún ministro alemán ha dicho que los países del sur de Europa, con todos estos fondos Next Generation que referimos ahora, pues que tenemos que ser solidarios con Alemania y compartir con ella nuestra energía renovable y nuestro hidrógeno verde. Y aquí se está hablando mucho, pero en muchos proyectos de producción de hidrógeno. Y está faltando mucho la parte del aprovechamiento de ese hidrógeno. Aprovechamiento a escala industrial, no pequeñas cositas, sino cosas para aprovecharlo realmente en serio, que es donde Alemania está apostando fuerte. Con lo cual tenemos que ir con cuidado, porque al final, según como además vi en una ponencia hace muy poco tiempo en una jornada organizada en el País Vasco sobre hidrógeno, de no convertirnos en una colonia energética de Alemania en los próximos años, ¿no? Que encima de que nos faltará energía, la poca que tengamos se destina a producir hidrógeno para que se mantengan en marcha las fábricas alemanas. Porque este es el peligro mayor. Entonces, bueno, yo en medio del triunfalismo circundante, del medio del tecnooptimismo, yo me encuentro continuamente pues, hablando de estas cosas a un nivel muy técnico y la gente dice, ¿por qué tal? Pero bueno, te argumenta, pues, vas hablando, vas explicando. Todas estas cosas están súper documentadas. Bueno, yo creo que se impone pues hacer una reflexión importante y mirar exactamente cuáles son los límites tecnológicos de las propuestas que se están haciendo y plantearnos si no tendríamos que intentar ir hacia un modelo energético diferente, que también implica ir hacia un modelo de sociedad, hacia un modelo de consumo y hacia un modelo económico diferente, que realmente pudiera estar en equilibrio con los límites ecosistémicos del planeta, ¿no? Con los límites biofísicos que nos marca el planeta. Y para empezar, pues yo creo que ya está bien, ¿eh? Eso sí, yo creo que esto ya va a dar para hablar bastante. Yo creo que perfecto, vamos, que a mí ya me ha sugerido bastantes cosas, así que
Yo os invito ahora a que directamente, sin pedirme la palabra ni nada, o sea, que abramos un espacio compartido de diálogo. Sé que Miguel ha lanzado ya un par de preguntas por correo electrónico y si nadie se atreve a abrir boca, yo invito a Miguel a que lance sus preguntas por romper el hielo, pero ya os digo que como somos un grupito bastante manejable, los 11 podemos hacer un buen diálogo que construyamos entre todos, así que os invito a arrancar. Muy bien, pues gracias Antonio y Marta. Pues nada, yo tenía un par de preguntas así que me han ido surgiendo, tengo algunas de más calado, que quizás no sea el momento de desarrollar, que tienen que ver con la parte más económica, pero en lo concreto sí que me parece importante conocer cuáles son las previsiones que razonablemente se pueden esperar en relación al uso de la informática, al uso de la electrónica, en la cual, bueno, pues ahora mismo estamos basando todo el flujo de información porque, bueno, hay múltiples ramas en las cuales habría mucho que pensar, pero esta en particular, en nuestro imaginario actual, me parece es crítica. Y entonces, como me parece que puede tener algún tipo de sostenibilidad, digamos, en las energías renovables, me planteaba qué pasa con esto, ¿no? Aunque algo se menciona en el libro respecto al carbón, algo así, pero bueno, por ahí. No tienes micro, Antonio. El gran problema que tenemos respecto al mantenimiento del actual modelo de TICs, de tecnologías de información y las comunicaciones, es la enorme dificultad y complejidad de mantener la fabricación de microchips. Muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente, ahora mismo, esta escasez de microchips que estamos sufriendo en este momento, tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos que es bastante importante es la concentración de la fabricación en muy pocas manos, porque para poder hacer los procesos, que son procesos complejos, tecnológicamente avanzados, muy costosos, porque se requiere elevadas purezas de los materiales que se utilizan. Y por cierto, no es verdad que los chips se hagan con arena de playa, eso no sería viable económicamente, eso se hacen con cuarzo. Bueno, pues todo esto al final implica pues, grandes consumos de energía, grandes consumos de materiales, grandes consumos de capital, y al final lo que se hace es, intentando mejorar la economía de escala, se acaba concentrando la producción a unas muy pocas fábricas. Muy pocos fabricantes, muy pocas fábricas especializados en distintos nichos. De hecho, el último post que tengo colgado en el blog es de un ingeniero que trabaja justo en este sector, que lo conoce muy bien y que hace una primera descripción, bueno, tiene intención de hacer una serie de posts y hace una primera descripción un poco de cuál es el estado actual, ¿no?, de la producción y demás. Es un proceso, como digo, muy intensivo en energía y fuertemente amenazado por la situación en la que estamos. Entonces, yo sinceramente creo que es importante mantener la digitalización que se pueda, es importante mantener, pero también una posición un poco diferente, o sea, yo creo que sobre todo lo que es más importante es mantener sistemas de control, son fundamentales para el mantenimiento de muchas estructuras sociales, por ejemplo, el control de la red eléctrica, y creo que es importante tener una buena capacidad de computación. Esto para mí es lo más fundamental. Luego ya pues, puedes tener internet y pues ver fotos de gatitos, pues está bien, pero no es lo más relevante, ¿no? Es muy complejo. Tiene una de las capas de complejidad que hay encima son enormes. Todos los procesos de fabricación tienen una complejidad bestial. La cantidad de materiales que se utilizan en la electrónica de consumo hoy en día es absolutamente abrumadora. Se utiliza prácticamente la totalidad de la tabla periódica, excepto los elementos radioactivos. Y muchos de estos materiales no van a estar disponibles en las cantidades que se requieren. Entonces, yo creo que lo que son las TICs están condenadas a contraerse igual que muchas otras actividades, esferas de actividad humanas. O sea, entonces, también es un modelo que si se gestiona mal puede colapsar y tampoco nos interesa realmente, ¿no? Entonces, sinceramente, sí, yo ya sé que se habla mucho, que es el 5G, la digitalización, no sé qué. Yo, viendo los problemas que ya tenemos ahora, ¿no?,
estos problemas de escasez de chips, que van más allá que no puedas comprar la PlayStation 5, que algunas fábricas de coches tengan que parar periódicamente por falta de microchips. Es un problema que va a ir y va mucho más lejos. Teniendo en cuenta además otro problema que la gente no suele tener en cuenta, que es la rápida obsolescencia de los sistemas de almacenamiento. Porque esto mucha gente no lo sabe, pero los sistemas de almacenamiento que utilizamos hoy en día tienen una duración física de unos 10 años. Con lo cual, el disco duro que utilizas para hacer backups y demás te puede durar entre 10 y 20 años, no te va a durar más. Con lo cual, bueno, pues todo esto combinado nos lleva a una situación en la que creo que el futuro de las TICs es de contraerse. Al margen del hecho de que el consumo de energía que implica las TICs es bastante considerable. Antes de la llegada del Bitcoin, pues ya estaban consumiendo el 4% de toda la energía primaria, no de la electricidad, de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Y ahora pues con el Bitcoin pues ya sabéis que bueno, esto ha dado lugar a los excesos que bueno, se pueden corregir, se puede reconducir, pero que también está lo que haciendo es aumentar el consumo de energía. Así que en ese sentido yo soy muy pesimista. Yo creo que además es un sector muy frágil. Además esto se está viendo en los primeros embates de la crisis de los recursos. Y personalmente yo frenaría el optimismo, que para mí yo creo que necesita ser reevaluado sobre el futuro de las TICs. Yo creo que son importantes, yo creo que hay que intentar mantenerlas, pero sobre todo los aspectos más básicos de ellas. Si se puede conseguir luego alguna cosa más, pues fantástico, pero garanticemos primero lo más básico. Darle el resto sin dolor. Yo mientras... Bueno, Mariana tiene pinta de que iba a abrir el micrófono. Venga, dale, Mariana. Yo te quería preguntar, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero te quería preguntar que, bueno, en tu libro dices que en Estados Unidos ningún ministro vaya a leerlo, ¿no? Pero ¿cómo te ha ido aquí con los nuestros? Bueno, a ver, yo ya hace años que tengo contactos con el mundo de la política. Yo son cosas que bueno, tampoco las comento mucho, porque siempre hay que hacerlas de manera muy discreta, tampoco de muy alto nivel, te tengo que decir. Pero bueno, se coquetea, se habla, se conoce. También os tengo que decir que, bueno, que es un tema conocido, que hay políticos de primer nivel que conocen este problema y que lo entienden y que incluso hablan de él en privado. Este es un problema que es de mala gestión pública, digamos, una cosa que no se puede hablar tampoco muy abiertamente, ¿no? Como dijo este monedero una vez, pues con el decrecimiento no se consiguen votos, ¿no? No es sexy no vender. Mi suegra. Está buscando a mi mujer. Y como digo, en todos los partidos políticos hay gente que conoce bien el problema y lo que sucede es que bueno, es muy difícil de canalizarlo. Hay partidos que lo están intentando integrar de una manera o de otra y demás. Yo personalmente digo, ya tenía contactos y tal, yo estuve en el Senado hace pues 2 meses. Estuve allí, bueno, me invitaron a participar dentro de la Comisión de Transición Ecológica. Me pidieron simplemente que expusiera mis ideas, ahí lo estoy contando y demás. Y a raíz de esto, pues bueno, tuve la ocasión de hablar con algunos senadores y ha habido algún contacto, sí. Pero bueno, como digo, es muy difícil trascender un determinado nivel simplemente porque es un discurso que políticamente no es integrable a día de hoy. Solamente cuando los problemas sean más graves y más acuciantes y más innegables, yo creo que se podrá empezar a plantear decir según qué cosas. Pero bueno, nosotros tenemos un historial, nosotros aquí era ya lo de los grupos científicos vinculados al Instituto de Ciencias del Mar, que hemos trabajado estos temas desde hace años. Tenemos muchos contactos con las administraciones. Por ejemplo, ahora mismo la Generalitat de Cataluña está implementando el modelo MEDEAS, que es un modelo que desarrollamos en el marco de un proyecto que nos financió la Comisión Europea justamente para desarrollar un modelo de dinámica de sistemas, que además esto lo desarrolló la gente de la Universidad de Valladolid, que también lleva hablando muchos años de estos temas, precisamente para buscar escenarios de adaptación a los distintos problemas que se plantean. Y este modelo que digamos, la Comisión Europea lo tiene y lo puede utilizar. No sé cómo lo utilizarán, pero bueno, nos encargaron que lo hiciéramos y lo hicimos. Pues ahora mismo la Generalitat lo está integrando y creo que hay alguna otra administración autonómica que también lo puede integrar.
Entonces, bueno, los contactos existen, la pregunta es si son suficientes, suficientemente efectivos y suficientemente rápidos. Y bueno, en general, dada la urgencia del problema, porque además, obviamente, el problema de la escasez energética y la escasez de recursos en general pasa al mismo tiempo que el problema de la crisis climática y otras crisis de sostenibilidad que tenemos. Entonces, esto es lo que digo muchas veces, digo, esto no es como en las películas que está el malo pegándose con el chico y el resto de malos miran, hacen un corro alrededor y miran amenazadoramente. No, esto no es verdad, llegan todos a la vez. Entonces hay que combatir todos los problemas a la vez. Entonces esto lo que añade capas adicionales de complejidad a lo que estamos hablando. Entonces hay urgencia, hay mucha urgencia y yo creo que para la urgencia que hay, la respuesta es insuficiente. Ha mejorado, pero es insuficiente. Es, bueno, más contactos, ir interesándose, ir preguntando, pero no es suficiente. Además, por cierto, antes de acabar, te puedo decir que en febrero yo fui convidado como experto en una audiencia pública del Congreso de Colombia, por ejemplo. Y también está en un parlamento autonómico y demás. Bueno, al hilo de esto voy a dar yo mi opinión. Yo es que creo que la presión a los gobiernos tiene que venir desde abajo, que lo que nos falta es muchísima información a todas para generar ese movimiento de la cúspide. Y, ¿sabes? Está guay el relato que has hecho y asusta muchísimo para poder contarlo y generar ese vuelo de mariposa. Bueno, por eso lo pinta de la pared del principio, ¿eh? Al final el problema es este, es decir, bueno, yo hago unas advertencias que son claras, además yo evidentemente os hago un resumen, pero en el blog que tengo un blog que es público y se puede acceder, tengo literalmente miles de páginas desarrollando con mucho detalle todas estas cosas. Además, lo más trágico del asunto es que los datos a los que me refiero son datos pues, de agencias públicas, de grandes consultoras energéticas, de las propias petroleras, datos que son públicos y accesibles, ¿eh? O sea, lo que sucede es que, bueno, pues hay que leerse miles y miles de páginas, ¿eh? Porque no digo en mi blog, sino de esos informes. Entonces, bueno, lleva un tiempo ponerse al día. Pero bueno, yo es una cosa que a mí me gustaría preguntarle a la ministra, por ejemplo, de Transición Ecológica o a algún otro ministro del ramo del gobierno español. ¿Tienen expertos que se están leyendo estas cosas y que para poder tomar decisiones y sacar conclusiones? Porque la primera, a mí me parece que la base para poder hacer una buena acción de gobierno, sobre temas sobre todo si son críticos, es tener una buena información. Entonces, y además con el problema añadido de que tienes que tener perspectiva. No basta con que tú te leas los informes de hoy, tienes que tener una cierta trayectoria porque las cosas cambian y te das cuenta, oye, pero si estos decían, hace 2 años decían esto y ahora dicen esto otro, pues lo lees y vas viendo un poco cuál es el hilo conductor, ¿no? Y esto es lo que a mí me gustaría saber si lo hay. Y, a ver, estoy casi seguro que la respuesta es que no. Que no, porque no es la manera de funcionar, no es la manera de trabajar. Yo en mi caso lo he podido hacer porque soy un académico, porque me interesa el problema y porque soy académico. Y aparte tengo mi trabajo convencional, que no es este. Mi trabajo convencional es de zonografía y de clima, que por cierto ahí también es un trabajo que también nos depara muchas alegrías. pero bueno, si no es alguien con mi perfil es muy complicado. Más cosas, equipo. Yo quería, buenas tardes, Antonio, y a todos. Comentaba yo al principio, yo creo que todavía no estabas, que yo soy ingeniero agrícola y trabajo en temas de agricultura directamente. Y bueno, pues por hacer un comentario a lo que acaba de comentar Mariana, ¿no? ¿Qué impacto tenía aquí? Yo he estado viendo el otro día por segunda vez el vídeo de la comparecencia en el Congreso. Y cuando ya era el turno de preguntas, había algunos que estaban tumbados así en el sillón, otros estaban así, a todos les sonaban las tripas porque eran las 2:15. Bueno, o sea, yo creo que era significativo de cómo, del interés que ponían, ¿no? Es decir, en vez de estar sorprendidos y asustados, estaban, pues francamente, bueno, da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? La realización del vídeo puede dar una impresión diferente. Yo estaba allí y les veía, ¿no? Sí, y te puedo decir una cosa, que el senador del PP, que además iba sin máscara, había momentos cuando yo estaba hablando que tenía la cara descompuesta.
sobre todo cuando comenté este problema de la escasez de plásticos y como por ejemplo está afectando a la industria juguetera de Valencia, que además estoy seguro que luego lo he ido a comprobarlo porque eres de Valencia. Porque yo antes de ir a la comparecencia, me estuve estudiando las comparecencias, unas cuantas de la gente que había pasado antes de mí, y aproveché también para estudiarme un poco a sus señorías. ¿Vale? Entonces también yo sabía un poco a dónde iba. O sea, porque, bueno, yo cuando hago una cosa me la preparo. Excepto ahora que vengo aquí, pero aquí me habían dicho que era más en plan improvisar, ¿no? Entonces, bueno, no, o sea, que no te crees. Y además también te digo que, porque luego estuve hablando con unos cuantos de ellos, de hecho, por lo menos 3 habían leído el libro. 3 de los que me preguntaron habían leído el libro. Y además se nota en el tono de las preguntas. Una pregunta muy marciana, realmente, que fue esta del vapor de agua, que a mí me dejó descolocado y además no la contesté correctamente, porque, bueno, claro, yo estaba pensando en cosas que estamos haciendo nosotros y era mucho más sencillo lo que me preguntaban, ¿no? En realidad. Pero bueno, cada cual lo integra como puede. Entonces, por ejemplo, yo, Cristina Arbona, que fue quien me preguntó por la parte del PSOE, pues ella, yo creo que hizo un planteamiento, bueno, que era correcto dentro de lo estándar. De lo estándar, de la manera de pensar estándar respecto a cómo se tienen que orientar los problemas de sostenibilidad. Claro, yo voy más lejos, en muchos sentidos, en el sentido de urgencia y en el sentido de las problemáticas que estoy describiendo. Y yo creo que ella algo sí que pescó, porque además también iba, yo creo que un poco preparada, ¿no? Porque ya le habían comentado algo, pero a pesar de todo su discurso fue bastante estándar, ¿no? Y aquí pasa algo parecido a lo que yo hace poco comenté pues, en un post sobre la ley esta de casa cada hora del cambio climático y tal, y de que esta ley es muy valiente, sobre todo si hubiera salido hace 20 años. El problema es que ahora es demasiado poco, demasiado tarde. Entonces aquí pasa pues, un poco algo parecido. Entonces sí, yo por ejemplo sé perfectamente que al del PP y a la señora de Junts per Cat, o como se llamen ahora, pues no pueden integrar lo que se estoy diciendo, no pueden, ¿vale? Pero bueno, algo hace, ¿eh? Se crea una grieta. Además, ahora hace poquito, hace un mes creo, hicieron un programa en La Sexta, un reportaje de esto, La Sexta Columna, que estaba destinado, que era básicamente giraba en torno a mi comparecencia. Entonces, de hecho, más me entrevistan a mí, salgo muchas veces y entrevistan también a los senadores y luego entrevistan a otros expertos. Entrevistan a Alicia Valero, que es una experta, una investigadora muy buena en el ámbito internacional, que trabaja aquí en la Universidad de Zaragoza, que es experta en temas de disponibilidad de materiales y demás, ¿no? Y a otra gente y demás, ¿no? Y entonces, esto estuvo muy bien, ese programa a mí me sorprendió. Yo me vinieron aquí a entrevistar a Figueres y tal. Yo pensé que me sacarían 5 minutos y no, es un programa de 1 hora y a mí me sacan muchas veces, ¿no? Y a otros, a Alicia y a otra gente y tal, ¿no? Y lo irán muy bien y con los senadores y demás. Entonces, bueno, no sé qué decirte, o sea, no ha caído en saco roto, pero hay unas barreras que en el fondo son culturales muy grandes que hay que vencer primero. Entonces hay que hacer mucha pedagogía. Yo creo que aquel día se hizo una pequeña grieta en una pared que acompaña otras grietas que han hecho otros antes y que tendrá que ser acompañada por otras grietas que harán otras personas después, ¿vale? Y al final es la manera de que, bueno, pues esto pueda permear. ¿Qué nos pasa a todos? Que yo creo que pues que somos clase media y tal, pues percibimos que somos una especie en extinción, en peligro de extinción. Que la situación pues no es buena y que seguramente se va a ir complicando y que además de estos problemas hay que tomárselos en serio porque no queda tiempo, porque hay que acelerar, ¿no? Y los plazos que se marcan son horriblemente breves, ¿eh? O sea, yo ahora mismo, como digo, en el peor de los escenarios, con una falta total de inversión por parte de las petroleras, se caería la producción a la mitad en cuestión de 5 años. Yo creo que no va a llegar a pasar tanto, ¿eh? Yo creo que habrá, pues, sí, al final habrá una intervención de los estados para evitar esto. De las petroleras no creo. Y al final la caída se amortiguará algo. Pero no se va a poder amortiguar entera, entre otras cosas, porque para poner en marcha un nuevo pozo se necesitan entre 5 y 10 años. Con lo cual, claro, si tienes un proceso de desinversión desde hace 7 años, pues algo ya no vas a poder compensar. Entonces, bueno, yo creo que vamos a pasar unos años muy complicados. Y la prueba es esta, la prueba es que están viendo problemas de escasez y esperaos, ¿eh? Porque a mí me contacta muchísima gente de muchos sectores, sobre todo desde que salí en el Senado y tal, y lo que me está contando, no puedo contar todas las cosas que me cuenta la gente, porque son confidenciales, pero se ve venir un problema de suministros grave, que yo, bueno, confío en que parte de este problema de suministros se va a poder compensar
en los próximos meses, por lo menos temporalmente, pero habrá otra parte que no. Y entonces, bueno, vienen muy mal dadas ahora mismo, ¿eh? Viene un problema como no se había visto antes. Entonces, bueno, habrá que ver cómo lo capeamos. Pero aparte de todo, el problema es que es estructural, es que esto va a seguir. O sea, es decir, el declive va a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé, pero yo creo que hay que insistir, no hay que perder la esperanza. También es verdad que muchas veces es fácil cabrearse con los políticos, porque, bueno, la verdad es que nos lo ponen fácil, ellos mismos, pero muchas veces hay que recordar que en realidad muchos de ellos son personas como nosotros y gente que a lo mejor tiene una situación muy parecida a la nuestra y que simplemente pues han ido a parar aquí por la razón que fuere, yo ya eso ya no entro, y que tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Entonces, creo que es importante intentar hacer pedagogía. Y no solo a nivel de los políticos, sino, y esto también me parece más importante, a nivel de las grandes empresas que todavía están apostando por unos modelos de negocio que no son viables, ni tan siquiera. Y que hay que hacerles entender que por su propio interés les interesa modificar su modelo de negocio para un modelo de negocio que pueda funcionar en una situación de escasez. Pero es que esto ahora mismo es impensable. Yo, bueno, os podría explicar muchísimas anécdotas porque tengo contactos con muchísima gente a lo largo de los años, pero por ejemplo, gente trabajando en, digamos, determinados puestos en bancos importantes que determinados temas saben que no se pueden hablar porque te echan a la calle, incluso contándome que, mira, fulanito dijo no sé qué y lo echan a la calle, ¿sabes? Entonces, bueno, es complejo, hay que cambiar también pues, una cultura y no me hacer las cosas. Y yo en general, una cosa que sí que me encuentro, que me parece paradójica desde una visión de hombre de ciencias, ¿no? Uno puede discutir la interpretación de los datos, pero no puede discutir los datos. Que los datos son datos. Puedes tener proveedores de datos mejores o peores. Los datos pueden tener su incertidumbre. Todo esto es aceptable. Pues si estás de acuerdo con los datos, bueno, pues esto sí. No puedes negar, por ejemplo, que sale el sol, ¿no? Que está el sol ahora mismo en el... Entonces, si el dato lo conoces, no lo puedes ignorar. No lo puedes ignorar. Si tú sabes que el conjunto de las compañías petroleras del mundo han reducido su inversión un 60% desde el 2014, eso va a tener impacto, evidentemente. Entonces, algunos dicen, no, es que han mejorado su eficiencia. Digo, ¿verdad? Dime qué mejoras, porque yo es que además, claro, el sector lo conozco, lo voy siguiendo. Entonces, que me digan qué mejoras se han introducido. Ha habido reducciones de costes en algunos momentos, pero porque se han liquidado compañías enteras. Y cada hecho la liquidación han vendido a precio de saldo. Pero mejoras ha habido, siempre las hay una progresión, pero no hay un salto espectacular, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno ve más bien es lo contrario, lo que es un proceso de desinversión asociado a lo que comentaba, al hecho de que con los precios más altos pues no es posible ganar dinero. Antonio, perdona que te corte, pero yo no sé si José quería rematar algo más del mundillo tuyo agrícola o algo así, o no sé, te has quedado en medias, José, para que acabes también tu pregunta o tu matiz. Es la situación de que te conozcan, como me conoce Marta, desde luego. No, yo simplemente por apuntar una cosa, ¿no? Que quizá a lo mejor es la forma de ir metiendo esa pedagogía y ese miedo en el cuerpo. Una de las cosas que se ponen en peligro con esta crisis energética es la producción de alimentos. Es decir, la producción de alimentos es muy dependiente de la energía. Desde los tractores que funcionan, el transporte internacional de todos los alimentos, para fabricar los plásticos, para fabricar los fertilizantes, los fitosanitarios, de forma que lo que podemos tener en un periodo de tiempo muy corto es un problema en la producción de alimentos. Yo creo que por ahí yo voy a intentar hacer pedagogía en esa parte que me toca, pero me parece que también es una forma de decir, no es un problema energético, es un problema global, ¿no? O sea, en el sentido de que afecta a todos los sectores. Sí, mira, hay un profesor, ya está jurado, no sé por si ya está muerto y todo, que se llama David Pimentel, profesor americano, que él estudiaba pues precisamente eso, toda la cadena de insumos de la agricultura moderna, y él llegó a la conclusión, esto de los años 80, de que por cada caloría de alimento que llegaba al plato de un americano se habían consumido 10 calorías de combustibles fósiles, teniendo en cuenta todo lo que tú dices, ¿no? El tema de toda la maquinaria agrícola, los fertilizantes que se sintetizan a partir de gas natural o de otros combustibles fósiles. Y luego, bueno, pues todo el tema del transporte, carga de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente está alrededor de los 20 calorías por caloría consumida. O sea que esto es lo que llevo de hecho a un
persona que trabaja también estos temas, que se llama Manuel Casal Lodeiro, ha escrito un libro que se llamaba Nosotros los detritívoros, que básicamente dice que eso consumimos combustibles fósiles, comemos detritus, ¿no? Detritus indirectamente, ¿no? Y que también hemos conseguido incrementar enormemente la productividad de los terrenos agrícolas justamente por la cantidad de energía que le inyectamos directa e indirectamente, ¿no? Con consecuencias además, pero luego se produce una degradación de la fertilidad del terreno, también dependiendo de las prácticas de cultivo que hagas, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay un riesgo enorme, hay un riesgo absolutamente abrumador asociado al descenso energético. Y yo, de hecho, una de las cosas que digo siempre es que los combustibles fósiles se tienen que reservar en primera instancia a la producción de alimentos. Bueno, hay dos cosas que a mí me parecen críticas. Una es la producción de alimentos, que además hay que intentar que sean lo más locales posibles, y la segunda es la gestión del agua, porque también es un aspecto fundamental, que es tanto la potabilización, la parte de atraída, la potabilización y el tratamiento de las aguas residuales, porque el agua es un vector de transmisión de enfermedades muy, muy grande, ¿no? Y así vimos las epidemias de cólera que hubo en España en el siglo XIX, pues, bueno, pues una agua maltratada pues es lo que contrae, ¿no? Pues bueno, y a partir de aquí pues ir construyendo, o sea, garantizar esto y a partir de aquí pues ir construyendo, que ya es un reto. Más cosas. Ahora, bueno, aprovecho para saludar a José Luis, que llevamos ya un ratito en la tertulia. José. Hola. Nada. Perdón, que no me pude conectar antes porque me surgió un imprevisto de trabajo a última hora. Y ya que estoy hablando, no sé si tengo chance de preguntar. Si ninguno otro de los que lleváis desde el principio queréis preguntar, doy paso a José Luis. ¿No? Pues dale, José, dale tú. Bueno, al incorporarme tarde, no sé si habéis comentado ya sobre la escalada de precios del gas natural. No específicamente del gas natural, no específicamente. Claro, yo del petróleo en general y de... Sí, dime. Sí, eso, hablar en concreto de ello porque estos días, o estas semanas, ¿no? Con el encarecimiento de la electricidad en los mercados mayoristas, sobre todo por el incremento de los costes del gas natural, pues me acordaba mucho de esa parte de tu libro en las que ya nos advertías de que también el pico de producción del gas natural llegará en esta década y que dependiendo de su uso, pues se podría adelantar, ¿no? Y me da la sensación, muchas veces estamos hablando más desde el punto de vista de la oferta, de la disponibilidad de recursos naturales, pero en este caso la pregunta va más por el lado de la demanda. Si tienes conocimiento de que se esté desplazando demanda de energía desde un carbón más contaminante o incluso el propio petróleo, precisamente porque ya hay menos producción y se van encareciendo hacia el gas natural, y es eso lo que está disparando su demanda y por tanto su precio. Es complicado, a ver, no directamente en el uso energético, pero hay una competencia en el uso de las cadenas de producción de polímeros, que algunas se pueden sintetizar, aunque sea más cara, utilizando gas natural. Entonces ahí hay ciertos usos en los que se utiliza gas natural para hidrogenar. Entonces esto puede servir para el tratamiento de algunos hidrocarburos muy pesados. De hecho, esto en el caso de la producción de las arenas bituminosas del Canadá y del petróleo extrapesado de la faja de Orinoco de Venezuela, como estas cadenas son muy insaturadas, necesitas introducir hidrógenos, con lo cual al final necesitas sacarlos de alguna manera y los sacas típicamente del gas, ¿vale? Entonces, estos otros usos del gas, evidentemente, pueden haber ascendido algo. De todas maneras, el encarecimiento del gas tiene que ver con algo que es mucho más simple, que es el agotamiento de los pozos de Argelia. O sea, Argelia lleva ya años dando síntomas de que ha llegado a su pico de producción de gas. A mí me han llegado voces de que ha habido problemas en el suministro de gas de Argelia, que se ha interrumpido varias veces el suministro por quejas del operador español por la baja calidad del gas que se estaba inyectando en la red, porque tenía mayor contenido de nitrógeno, por ejemplo. Esto no te lo van a reconocer, pero a mí hay gente que me chiva estas cosas, ¿no? Entonces, el gran problema que tiene el gas en particular, porque claro, muchas veces cuando uno habla del pico del gas y piensas el pico del gas global, hay que cuidar con una cuestión, y es que el gas no es de tan fácil transportar como el petróleo. Entonces, el gas es la manera preferible de transportarlo porque implica mucho menos coste y más sencillo de manejo es a través de gasoductos.
y en menor medida pues, a través de buques metaneros y demás. España es una grandísima inversión en los últimos años para tener plantas de regasificación en muchos puertos. Entonces España tiene una gran capacidad de regasificación. Eso también explica un poquito el posicionamiento que está haciendo España también respecto al hidrógeno, ¿no? Y estas cosas. Y también con la idea de importar este gas natural de los Estados Unidos, del shale gas y todo esto, ¿no? Pero digamos que el problema principal es que los mercados de gas son muy regionalizados. ¿Sabes? La componente transcontinental es relativamente pequeña comparada con la continental, ¿no? Entonces estamos afectados por la disponibilidad de nuestros suministradores. Y en el caso de España, el suministrador principal es Argelia, ¿no? Hace unos años nos proporcionaba hasta el 60% del gas que estamos consumiendo. En medio de la pandemia este porcentaje bajó bastante porque bueno, pues se consumía menos gas, entre otras cosas, y también porque bueno, pues una política muy agresiva, sobre todo Estados Unidos, de exportar gas hacia Europa y particularmente hacia España, y entonces creo que el consumo de gas argelino cayó al 30 y algo por ciento, o sea, una caída muy considerable, ¿no? Pero bueno, ahora vuelve otra vez a subir. Entonces, el problema principal está aquí. Mercado muy regional, muy difícil de globalizarnos como el petróleo, no es tan fácil de transportar, y nuestro principal suministrador tiene problemas. Ok, más cosas. Yo tengo un par de cosillas. Si no os arrancáis, yo me arranco. Porque has dicho, Antonio, un tema que me parece muy sugerente y que como aquí tenemos también varios economistas, seguramente pueda generar algo de diálogo o debate. Has hablado del sentido económico de la pérdida, del malgasto de la energía, algo así te he entendido, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poco más esa idea? Porque te he querido entender que había mucha miga debajo. No sé si la hay o no, Sí. pero por entenderte también esa parte. Sí. A ver, esto es muy sencillo. Yo pues, se me pongo un ejemplo sencillo para entender el concepto, ¿no? Y es el caso de la típica botellita de plástico que contiene agua, ¿no? Entonces, el hecho de que tú cojas un agua en no sé qué sitio, la pongas en una botellita de plástico, que este plástico ha tenido que hacer todo un proceso de la extracción del petróleo, el refino, el procesamiento, una planta de procesamiento de plásticos, después llevarlo a la planta de envasamiento y luego meter ahí el agua y luego transportarlo en camiones, no sé cuántos kilómetros y demás. Todo el consumo de materiales y energía que se implica es enorme para algo que en realidad se podría tratar de una manera muchísimo más local, con un menor gasto de recursos, ¿vale? Entonces, el gastar más energía, cuando la energía es barata y abundante, tiene sentido de que se puede producir una actividad con interés económico. Es económico hacer esto, produce un beneficio. Alguien lo hace porque gana dinero con esto, si no, no lo haría, obviamente. Lo que sucede es que desde el punto de vista de la gestión de la energía es un derroche, porque esa energía realmente se podría haber utilizado mejor para al final proporcionar el mismo o equivalente servicio que es el de darle agua a una persona, ¿no? Entonces, evidentemente aquí se entran muchas cuestiones de pues, cuál es la función de la economía, el hecho de cuál es el valor de un precio de un servicio, que si estás pagando un premium por el hecho de que te están dando un servicio mejor, porque le estás tomando agua del Viladrau, que es buenísima porque es de mineralización débil, en vez de la mierda de agua con cal que te dan por el grifo y demás. Pero al final el problema desde el punto de vista de la optimización en la gestión de los recursos, pues acaba siendo el mismo. Es decir, si hay unas necesidades que son básicas y no las quiere mantener, pues existe una manera sencilla de hacerlas, que puede ser mejor o peor calidad, pero evidentemente mucho menos consumidora de recursos. Y luego hay otra opción, que muchas veces es la que se hace, que consume mucha más energía, pero si la energía es barata, si la energía no tiene un coste importante, pues tú puedes conseguir ganar dinero con ello. Entonces, muchísimas de las actividades que hacemos hoy en día son grandes utilizadoras de energía y de recursos, simplemente porque hay un interés económico en hacer esto, porque hay un valor económico detrás, porque se gana dinero haciendo. Es que además, si no se ganase dinero, simplemente no se harían. El problema es que muchas de estas actividades no pueden adaptarse a una situación en la cual los recursos empiezan a escasear. Y esto, por ejemplo, afecta clarísimamente al sector de las bebidas, pero si os podéis a pensar, pues hay muchísimos otros sectores de muchas otras actividades que en una situación de recursos que escasean, de recursos que no se pueden sustituir y que escasean, pues que realmente no serían viables. Entonces, aquí entras también otra cuestión que es fundamental, que es el tema de la sustitutibilidad, ¿no? De los factores de producción. Entonces, cuando se habla muchas veces esto de la mano invisible del mercado, pues empieza en el principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción, que es cuando alguna cosa empieza a escasear, pues el mercado acaba proporcionando
a algo que sea un sustituto a un precio adecuado, ¿no? Pero esto, que no deja de ser una hipótesis, esto no es una ley que tenga que ser inexorablemente así, sino que es una hipótesis que se hace. El hecho es que puede no ser cierto perfectamente. Y en el caso de la energía, de hecho, no es cierto. O sea, no hay nada que pueda sustituir a la energía per se, pero después, cuando uno piensa en las distintas fuentes de energía que estamos utilizando, por ejemplo, el petróleo, no es una fuente de energía que uno pueda fácilmente sustituir produciendo exactamente lo mismo. Lo que puedes hacer, obviamente, es coger y hacer cosas diferentes y adaptarte de manera diferente. Hay un punto que es bastante importante con respecto al papel central de la energía en la economía. La Agencia Internacional de la Energía, esto lo tiene muy estudiado de muchos años hace, el tema de la relación que hay entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo de energía, ¿no? Entonces hay una relación bastante directa, bastante lineal. La pendiente no es uno, no es lo mismo que crece el consumo de energía que lo que crece el PIB. Y de hecho esto es un tema que también está bastante estudiado por muchos economistas, en particular por Gal Giron, que es un economista francés, y él dice que básicamente por cada punto, lo que muestra las estadísticas es que por cada punto que sube el PIB, pues hay un 60% de esta subida que es atribuible al incremento de la energía, y hay un 10% adicional que es atribuible a la mejora en la eficiencia del uso de la energía. Porque al final las otras dos componentes clásicas de la producción de riqueza, la producción, digamos, que son el labor y el trabajo y el capital, pues que estén contribuyendo solamente un 30%. No solamente, pero bastante menos que lo que es la energía y el aumento de la eficiencia en el uso de la energía, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, hace que uno no pueda hacer una sencilla sustitución en la energía. Luego hay otras cuestiones que son más técnicas, más complejas, que son referidas a la versatilidad de las fuentes de energía. Hay fuentes de energía que por sus características son más fáciles de manejar, son más versátiles, permiten hacer más cosas, y otras que no lo son, ¿no? Muchas veces sobre el papel pues es muy fácil poner tantos megavatios horas o tantos julios o tanto la unidad de energía que quieras utilizar, pero luego resulta que no son tan intercambiables en la práctica, en el mundo real, ¿no? No es lo mismo tener pues, un julio, una caloría calorífica, que tenerla de electricidad o que tenerla de fuerza mecánica. Todo depende al final del uso final que tú le vayas a dar, ¿no? Entonces aquí también existe este otro problema que está asociado pues, a las leyes de la termodinámica, que son los factores de conversión, las eficacias de las conversiones, que además también tienen limitaciones que algunas son infranqueables, ¿no? La cantidad máxima de rendimiento que se puede sacar. Pero bueno, entre todas maneras, por resumir, la cuestión sería que la energía al final, si tú la usas, la utilizas para conseguir pues producir un bien o un servicio, con lo cual tú puedes ganar un dinero. Porque la energía al final no deja de ser la capacidad de hacer trabajo, la capacidad de hacer trabajo útil, con lo cual tú haces este trabajo y consigues el bien o servicio, con lo cual puedes ganar dinero con ello. Y eso hace que no se mire la maximización del rendimiento energético o material. Se mira maximización del beneficio, como es lógico. Y esto te lleva a que tengas actividades, algunas de las actividades pues son muy crematísticas. Típicamente son las de menor valor añadido, ¿eh? Tengo que decir, o sea, realmente las actividades... No, perdón, Antonio, quiero entender en el planteamiento que estás haciendo, que también pensando en el tipo de salida a este panorama que tú nos planteas, ¿no? Porque uno lee tu libro y yo me pasé un par de noches con ciertas pesadillas nocturnas pensando en mi hija y en sus amigos y en si algún día tuviera nietos, digo, ¿qué mundo va a quedar, no? Así que uno puede ser muy cínico y leer el libro y coger y decir, venga, estos son, pues no creo nada de lo que está planteando y tirarlo a la basura y ya está, y sigo viendo como si nada. O puede tratar de hacer el planteamiento más honesto que pueda, que le permita también su estabilidad mental, ¿eh? Porque ya te digo que a mí no es o sea, tu trabajo no es un tema que me deje cómoda, me resulta bastante provocador y a veces me genera tensión en algunos ambientes en los que me muevo, ¿no? Entonces, pensando en el trabajo que hacemos desde la red, nuestra recíproca, ¿no? Que acompañas a iniciativas empresariales pequeñitas que se plantean un tipo de economía más humana, un tipo de economía más no sé cómo decirlo, ¿no? Pero más al servicio de las personas, con una visión más integral, no solamente del máximo beneficio. O sea, yo quisiera entender cuáles son las claves de las que tú estás planteando ahora
que podamos nosotros también llevarnos a ese acompañamiento que a veces hacemos desde una visión de esperanza, instalados en la esperanza, porque si no vamos a poder hacer nada, pues es que mira, pues me voy a una cueva y aquí os dejo a todos y ya está. Pero yo entiendo que hay unas claves que tú destilas y que quizás en el libro no te da tiempo a desgranar o no es el espacio, a lo mejor, ¿no? Pero que sí que nos pueden ser como de farol para tratar de entender qué tenemos que plantearnos hasta ahora para caminar hacia algo que sea que no sea este sentido económico de la pérdida, este derroche, ¿no? Este derroche de alimentos, este derroche de energía. Esa parte es la parte que a mí me parece que quizás nos pueda ayudar más a generar entre nosotros, ¿no? Bueno, de hecho, la parte final del libro habla de esto, lo que pasa es que no lo habla en extenso, pero hay una cosa que yo quiero destacar y es que en realidad el problema que tenemos no es técnico, porque el problema no es buscar una nueva fuente de energía para continuar haciendo las cosas igual. Y además tenemos que olvidar que el problema de emergencia climática sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Hoy en Canadá tienen temperaturas de casi 50 grados en el noroeste de Canadá. Y en un pueblo de Francia les ha caído una nevada de medio metro. Entonces, esto sigue pasando. Entonces, la mayoría de las medidas que se tienen que tomar son medidas sociales y organizativas, son medidas sobre gestión de los recursos, sobre asignación de los recursos. ¿Qué es la economía más que la asignación de los recursos? Esto es el punto que al final acaba siendo clave, ¿no? Tienes recursos que son escasos, tú los tienes que gestionar y los tienes que asignar. Y ahí está la clave. Si fueran abundantes no hablaríamos de nada. Si crecían los árboles, pues ya está. Cogías y ya está. Pero no es así. Entonces, tenemos que decir cómo nos asignamos. Y en las decisiones que nosotros tomamos, en la asignación de los recursos, poniendo el énfasis en cosas que no las estamos poniendo ahora mismo, podemos, primero, reducir el consumo de recursos, reducir el consumo de energía, mejorar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en eso yo creo que hay que hacer un proceso de reflexión y decir cuáles son los principios directores actuales de nuestra sociedad. Si uno mira lo que dice el gobierno que sea, me da igual quién esté en cada momento, es que el PIB se tiene que incrementar no sé cuánto al año. Como mínimo un 2%, porque además si no, no se crea empleo. Si puede ser un 2 y pico, un 3, bueno, maravilloso. Entonces, esencialmente lo que estamos queriendo maximizar son los flujos. Los flujos, lo que queremos es aumentar la producción. Teóricamente el valor monetario de la producción, pero acaba siendo la producción. ¿Vale? Lo cual acabas aumentando el consumo de energía y el consumo de recursos. Es que es así. Entonces, esto es lo que nos lleva a chocar contra los límites biofísicos de un planeta que es finito. Cambia el objetivo de la sociedad. Entonces, a ver, el primer problema es, ¿creemos que se puede cambiar los objetivos de la sociedad? La mayoría de nosotros tenemos tendencia a ser pesimistas en eso. Porque si uno dice que lo que quiere cambiar es el capitalismo, si lo que uno quiere cambiar es esta necesidad del crecimiento, el hecho de que el capital reciba una retribución, una tasa de ganancia, en el fondo es, hay que darle al capital un porcentaje de lo que él mismo es, y cuanto más grande es, más porcentaje, o sea, el porcentaje es el mismo, pero la cantidad absoluta es mayor. Claro. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, si nosotros mismos pensamos que no se puede cambiar el capitalismo, que es un sistema económico que tiene 2 siglos de antigüedad, no llega, que es una evolución de otros sistemas anteriores, por cierto, sí, claro que sí. Pero tampoco olvidemos que los padres de la Iglesia veían como algo pecaminoso el tema de aplicar interés compuesto. Es decir, ha habido otras maneras de pensar anteriores y habrá otras maneras de pensar posteriores. En el momento en que tú elimines la necesidad del crecimiento, y fíjate lo que te digo, yo no estoy hablando de eliminar la propiedad privada ni el mercado, que a veces la gente dice, no, es que el capitalismo es un sistema libre de mercado. Digo, eso lo tiene, pero no es lo que caracteriza. Ha habido otros, y puede haber otros después de él. Lo que le caracteriza es la necesidad del crecimiento. Es lo que realmente caracteriza, o por lo menos aquello de lo que estamos hablando aquí, o lo que nos crea los problemas de que estamos hablando aquí. Pero cuesta mucho, Porque en el momento en el que tú cuestionas las bases mismas del capitalismo, a veces se dice capitalismo financiero, pero no es el capitalismo, es la idea esta de que hay que darle una tasa de ganancia al capital, te sientes incómodo. Porque todos sabemos que es un tabú. Todos sabemos que es una cosa que no se puede hablar. Todos sabemos que no es de buen tono. No se liga mucho si vas criticando el capitalismo, excepto en ciertos círculos, ¿vale? Pero que a lo mejor no es precisamente el tipo de persona que te interesa, ¿vale? Bueno, entonces todos sabemos que es de mal tono. Es un tabú. Es un tabú, no se puede hablar de ello. Pero resulta que es de lo que tenemos que hablar. Esta es la mayor dificultad. El momento en el que uno se da cuenta de que lo que hay que hacer es abandonar la idea del crecimiento
Simplemente madurar. Oye, todos nosotros, cuando éramos niños, yo siempre he dicho, la mejor inversión de mi vida, mis hijos. Tenía una tasa de crecimiento del 10% anual los primeros años. Nunca he tenido una inversión tan buena. Pero claro, ahora mi hija tiene 14 años, ya está dejando de crecer. Bueno, yo creo que ya ha dejado prácticamente de crecer. Y ahora estamos intentando madurar. Pobre, es buena chica, pero tiene 14 años. Entonces, es lo que nos está pasando como sociedad. Estamos en la adolescencia, estamos en un momento complicado en el que nos estamos chocando contra los límites, ¿no?, de lo que se puede hacer, en este caso los límites del planeta, porque este problema que yo hablo es un problema de chocar contra los límites del planeta. Pensad una cosa, los recursos que quedan en el planeta son enormes, abundantes, y tenemos mucho conocimiento y sabemos acceder a ellos. Lo que no da el planeta es para continuar creciendo, pero no quiere decir que nos vamos a quedar sin petróleo de hoy a mañana, o sin gas, o sin nada, no. Al contrario, si hemos tocado el máximo, estamos sacando como nunca en nuestra vida, como nunca. Una cantidad enorme, grandiosa. Y va a ir bajando los próximos años, pero va a seguir siendo muy grande durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, digo décadas. A veces incluso puede ser siglos. Entonces, lo que hay que hacer es administrarlo. Administrarlo. Es decir, hasta ahora no te has preocupado porque, oye, es... Porque muchas veces se dice que es el modelo de praderas infinitas de los cowboys en el lejano oeste, cuando hacían la conquista del oeste, y era aquellas praderas que se acababan llenas de bisontes y tal. Pero un día llegaron al otro océano. Un día la pradera se acabó. Y empezamos a ser muchos y consumimos mucho. Entonces, bueno, se ha de pasar del modelo de praderas infinitas al modelo de astronauta en su nave espacial Tierra. No hay nada más. Y lo que tienes que hacer es gestionar de manera adecuada, estar en equilibrio con lo que puede reciclar la nave espacial Tierra y lo que te puede proporcionar cada año. Y lo mejor del caso, se puede hacer. Porque desde el punto de vista de la tecnología y de la ciencia hay muchísimo conocimiento. Y se puede garantizar una cantidad, un aprovisionamiento material, de alimentos, de materiales, de capacidad productiva gigantesco, gigantesco, con medios perfectamente renovables. Se puede hacer. Porque además una de las ventajas de estos 2 siglos tan intensos y acelerados que hemos tenido es que hemos adquirido una gran cantidad de conocimiento científico-técnico. Tenemos un entendimiento de las cosas que antes ni de lejos teníamos. ¿Cuánto tiempo hace que conocemos el ADN? Desde los años 60, años 50, 60. Es que es un suspiro esto realmente, la historia de la humanidad. Los láseres, los microchips, la electrónica en general, todo esto son cosas muy recientes. Tenemos un enorme conocimiento científico-técnico que lo podemos poner al servicio de hacer esto. Pero solo va a funcionar si abandonamos la idea del crecimiento. Y esta idea, lo que hemos empezado a comentar, hablamos del crecimiento, pero al final de lo que acabas hablando es el fin del capitalismo. Entonces aquí, eso es tabú, eso es feo, es caca. Es como si hubiera dicho una palabrota. Es obsceno. Es como si me hubiera puesto pelotas aquí en medio. O sea, son cosas que no son de buen tono, que no se pueden hacer. Y aquí es donde empieza la dificultad, para todos, ¿eh? Pasa también en las empresas, ¿eh? Lo que estaba contando antes, este chico de un banco que lo echaron pues, por decir cosas que no se pueden decir. ¿Vale? Bueno, ahí está la gran dificultad. Hay capacidad técnica de sobras para garantizar un nivel de vida muy parecido al actual, incluso mejor, y además de manera igualitaria a todos los habitantes de este planeta. Esto técnicamente se puede hacer, por medios renovables, se puede hacer. Entonces el problema no es científico-técnico, este no es el problema. Claro, dices, es mucho peor, pero es un problema social, es un problema de organización social. Y entonces, ¿qué implica? Pues que pedagogía, explicar, hacer comprender que el modelo por el que vamos es un modelo suicida. Es un modelo que nos puede hacer colapsar. Sociedades antes que no están colapsado por cometer los errores que estamos cometiendo nosotros. También hubo sociedades que reconocieron esos errores y fueron capaces de darle la vuelta y volver para atrás y no colapsar. Tenemos ejemplos de todo. Pero hablando de sociedades que hayan colapsado, 26 antes de la nuestra. Si nosotros colapsamos, seríamos únicamente la 27ª en hacerlo. O sea, es que eso también es una cura de humildad, ¿eh? Es que ni siquiera porque cuando llegas el primero o el segundo y dices, bueno, vale, pues llegas el 27, pues muy bien no lo has hecho, ¿no? Bueno, yo creo que este es un poco, para mí es la cuestión. Es decir, no es tanto una cuestión científico-técnica, hay mucha ciencia y mucha técnica que se puede usar, es más una cuestión social de cómo nos organizamos. Y también te digo que sobre eso
Y es verdad que yo en el libro no profundizo demasiado, digo cosas que se tendrían que hacer, pero es que aquí hay un problema y es que yo soy un científico. Entonces yo lo que conozco es de la parte científico-técnica. Yo digo, no te preocupes por ahí bien, pero ahora falta la otra parte. Y yo no os la puedo contar, porque yo no soy experto en eso. Claro, claro. Qué interesante porque eso nos compromete a todos. Está muy bien. Miguel ha levantado la mano. Dale, Miguel. Vale, yo es que tenía algunas cuestiones concretas porque me temía que podía llegar este momento, pero hay una parte de lo que, o sea, estoy plenamente de acuerdo con lo que dices y hay una cuestión en el libro que a mí me choca y viene siendo habitual y es que de alguna forma muchas personas os referís a la economía para referiros a una economía concreta. Y entonces, claro, yo cuando escuché, yo estoy, bueno, muchos sabéis, creo que tú también, intentando acabar un trabajo de tesis, y cuando escuché o leí en tu libro el dato de Gael Llegó, de la proporción entre el PIB y el consumo energético, pues me fui corriendo a leerlo, además es un economista muy interesante, pero está en el mismo paradigma. Entonces digo, bueno, no me sirve. Claro, yo estoy en otro paradigma. Entonces, una de las cuestiones por las que el capitalismo ha llegado a ser, digamos, en el imaginario social, ha llegado a triunfar y se ha convertido en la cultura que creemos buena, porque tu libro también transmite para mí, es que yo ya me he pasado el shock de leerlo 2 veces y una tertulia anterior y desde eso 2 meses. Entonces tengo, no significa que haya reflexionado mucho, pero algo tengo. Entonces, claro, cuando yo me agobiaba con tu libro, yo me agobiaba porque yo vivo de puta madre en este mundo capitalista. Pero eso no es lo normal para el 90% de la humanidad. Entonces, el fin del capitalismo no es algo malo. De hecho, en el siglo XIX se escribió de maravilla, que era un horror. Se argumentó de maravilla, que era un error. Pero bueno, voy al grano un poco. Número 1, tú dices, la economía es una relación entre fines y medios, ¿no? Es la definición por excelencia de la economía horrible, que es la que sustenta, entre otros pilares, el capitalismo. No es verdad. Max Weber lo escribió a principios de siglo. La economía, su misión es elegir los fines, no los medios. Los medios los elige la técnica. Y estas cosas que como las que no se afrontan directamente, y tú en esto haces mucho hincapié y se analizan con detalle, quedan por ahí como nebulosas, como cosas que se aceptan y luego tienen un impacto muy fuerte porque se dan por hechas, como lo de los intereses, que ya te anticipo que yo ya estoy contra ellos y lo tengo por escrito desde hace un año, porque es evidente. Y ha sido criticado desde Aristóteles. Aristóteles ya decía que era el peor pecado que existía. Entonces, tampoco estamos descubriendo la rueda, el tema es aceptarlo, ¿no? Y ya lo último que voy a decir es que para mí el tema este del COVID ha sido como una especie de colapso en chiquitito, en el sentido de que hemos aceptado una crisis muy gorda que ha supuesto un sufrimiento muy grande para mucha gente y además así a las cámaras, y hemos aceptado en muchos países y muchos lugares que a los que más o menos se nos han dado las condiciones para controlarlo, pues vamos capeando, ¿no? Tenemos vacuna, los que tenemos casa, pues nos quedamos en casa y pues la realidad es que la mayor parte de la gente ni tiene casa ni vacuna. Y lo aceptamos. Entonces esto es lo que a mí me hace pensar, es la encrucijada en la que pienso cuando digo, bueno, y en este nuevo coronavirus gordo que vamos a tener, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿No? ¿Lo vamos a vivir igual que este coronavirus? Pues el que se salve el que pueda, o cómo vamos a hacer, ¿no? Vale, mira. Déjame que te haga varios comentarios. Sí.
A ver, evidentemente en el libro, que es un libro corto y es un libro que está hecho con una vocación de ser divulgativo y sobre todo es un libro que pueda ser leído por gente con, digamos, background, con trasfondos, digamos, diferentes, ¿no? Y que se pueda entender. Entonces, hay mucha simplificación discursiva en el libro y eso es verdad. ¿Vale? Entonces, la manera de referirse a la economía es básicamente lo que nosotros podríamos decir economía clásica, pero que en realidad es neoliberal. O sea, todo el paradigma neoliberal, la escuela económica neoliberal, por ser ahora en propiedad. Yo, lógicamente, conozco, por ejemplo, pues, el trabajo de Joan Martínez Arier, de George Losalis, de Marie-Jean Pietro en temas de economía ecológica o de Joan Roldán. O también, pues, por ejemplo, la economía de estado estacionario de Herman Daly, o bueno, pues la economía del don, la economía del bien común, etcétera, o sea, otros paradigmas completamente diferentes del que actualmente se acepta como único. El problema de todo esto, que si empiezas a hablar de eso en el libro, ya se colapsa la gente, porque además todas estas carnes suenan a marciano profundo, y aberrante. Si ya es complicado que me vean, porque ya os estoy diciendo, imagínate lo que pasaría. Yo, un objetivo del libro, y esto es verdad, esto lleva un poco un discurso un poco infantil, una infantilización del discurso, banalización más que infantilización, ¿no? Pero hay una idea que yo quiero combatir que está, que si tú, es porque el gran problema que tenemos, yo una cosa, quizá también porque ya tengo unos años, ¿no? Pero yo recuerdo la transición, nuestros líderes políticos serían a lo mejor igual de malas personas que estos, pero coño, habían leído, era gente que había leído, ¿sabes? O sea, gente que sabía quién era Max Weber o David Ricardo, no sé, esa gente, tú ves ahora a esta gente, ¿eh? Yo no sé si ha leído algo más que la marca, perdóname, dependerá, habrá gente que no y hay gente que no. Hay gente que te deja un poco horrorizado, ¿no? Entonces, una de las cosas que domina ahora mismo el discurso, porque lo que tú estás hablando es una cosa, no hay un concepto interesante que recuperar, que es el de la hegemonía del discurso, ¿no? La hegemonía del discurso del capitalismo. Pero una cosa que domina el discurso actual, pues, cuando se habla de cuestiones económicas, es que se dice, no, es que esto se ha calculado y sale así, ¿no? Como si fueran matemáticas, como si fuera una cuestión verdaderamente técnica. Mentira podrida. Hay una decisión política detrás. Entonces, de hecho, hablamos de economía, pero muchas veces lo que hablamos es de política económica, o más bien de economía política, que realmente es de lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? Y ahí está la dificultad. Y bueno, con todo lo que tú has dicho, yo creo que ya estás maduro para hacer el paso al siguiente nivel. Entonces, yo aquí te recomiendo mucho que leas a gente como Jorge Richman, más por la parte más filosófica y demás, pero Luis González Reyes, Yayo Herrero, Emilio Santiago, que yo creo que además te va a ser una lectura bastante interesante desde ese punto de vista. Juan Ramón Toldán, ¿no? Por la parte ecológica, Martínez Arier, José Manuel Laredo, que todos estos son economistas, pero son economistas que no son de esta cuerda. Y yo creo que eso también te va a ayudar. Te pongo también los filósofos en medio de toda esta lista porque yo creo que un punto bastante importante es esa discusión sobre la hegemonía del discurso. Pues eso, tenemos un discurso hegemónico que es incuestionable, no te puedes salir de lo que yo decía antes, ¿no? De que cuando tú empiezas a criticar el capitalismo es como si hubieras dicho caca, ¿no? Es un tabú. Comentar algo de Aristóteles. San Agustín decía aquello de que el dinero no puede parir dinero, ¿no? En el sentido. Y la doctrina oficial de la Iglesia hasta el siglo XVIII es que el interés, incluso el simple, era pecaminoso y era lo que llamaban usura. Si os acordáis de la usura, ¿no? Es un usurario, no sé qué. Era esto. Porque sabían perfectamente lo que llevaba. Porque haciendo las matemáticas simples te das cuenta de lo que te lleva, ¿no? Bueno, y sin embargo ahora es el leitmotiv de nuestra actividad, ¿no? Y esto nos lleva, pues eso, a esta maximización de flujos. Si os interesa un ensayo un poquito más filosófico con una perspectiva científica, os recomiendo un post que escribí yo mismo en mi blog que se llama Siervos de Entropía. ¿No? Que estoy también por una perspectiva un poco más de sistemas biológicos y sistemas físicos, ¿no? De cómo lo que estamos haciendo al final es un sistema que lo que hace es convertir stocks en mierda, ¿no? Los disipa, ¿no? Los va destruyendo porque lo importante es el flujo. Entonces, lo importante es la variable de flujo y no la variable de stock. Es a lo que te lleva. Tema de la adaptación. Sí, en cierto modo, la COVID ha sido como un ensayo general con todo. Ahora vamos a la representación, de verdad. Entonces, bueno, estamos, yo creo, ya a las puertas del día del estreno.
Y aquí pues vamos a ver como sociedad cómo nos adaptamos. Por eso es tan importante la pedagogía y también por eso es tan importante vuestra iniciativa, porque vuestra iniciativa es una respuesta, habéis identificado que hay unos problemas adaptativos estructurales en la sociedad y por eso queréis dar una respuesta y también vuestro interés en aprender más y hacer más y demás. Pues sí, ahora vamos a lo de antes ha sido una broma comparado con lo que viene ahora. Lo que viene ahora es lo de verdad. Y va a ser complicado. Crear redes de resiliencia, en ese sentido, si pensáis en adaptación, os recomiendo, si no lo conocéis ya, que miréis, por ejemplo, el trabajo que ha hecho la gente del movimiento de transición, el trabajo que ha hecho la gente de Ecoaldeas. Hay muchas iniciativas. Ecologistas en Acción tiene muchísimo trabajo. Tenemos aquí la persona de referencia, me parece que es Luis Gonzalo Reyes. Bueno, yo creo que a partir de ahí podéis empezar a estirar el hilo y sacar bastante información que seguramente os puede ser útil. Jaime, levanta la mano. Bueno, primero, gracias, Antonio, por la ponencia y a todos por invitarme a este foro, que estoy encantado, está súper interesante. Tenía una pregunta así un poco más terrenal, pero que me parece importante porque me parece que es el por qué la gente no nos estamos dando cuenta del problema este, ¿no? Y es por qué no hay traslación a los precios. Enlazando un poco con lo que decía Miguel al principio, los microchips, y que hablas de la escasez, sí, pero no lo estamos viendo, ¿no? Sigues comprando un móvil con 8 núcleos por 150 euros sin ningún problema, ¿no? En esta tecnología entiendo que a lo mejor la componente de materiales en el precio, que es bajísima, entonces a lo mejor aunque haya un aumento de precio, que no sé si lo hay, pues no se refleja, pero me llama más la atención que pase también en el petróleo, porque aunque esté un poco más alto, que está a $70 el barril, pero estuvo a 110, ¿no? ¿Y por qué no estamos a $100 si estamos llegando así a estos niveles? Y en general, ¿no? No se ve, hay escasez de materiales, pero el IPC está más controlado y más bajo que en las últimas décadas, ¿no? Y me choca un poco y creo que eso, que sería como el mecanismo que nos vende la economía convencional de cómo nos daríamos cuenta y se tomarían medidas de cambio sobre esto. Y tenía un comentario también, que es, bueno, comenté para una parte del libro con un contacto muy cercano que es ingeniera química en Repsol. Y me confirmaba eso, que el petróleo no compensa económicamente, que lo están abandonando, pero que no reducen la generación ni de materiales ni de energía porque van incorporando el reciclaje de plásticos y otros residuos como aceites de cocina y demás. Entonces, la idea es generar el mismo output con distinto input, convertirse en una especie de recicladora. Y que, bueno, también lo que comentaste de que llevan ya 15 años trabajando mucho en el tema de reducción de los costes energéticos y aumentar la eficiencia energética, porque dice que antes que el 60% de los costes de la planta de Repsol era energía consumida para alimentar sus propios procesos. Entonces, bueno, que llevan esos 15 años trabajando mucho en esto y bueno, es un poco la posición que tienen. Bueno, mira, te voy contestando todas las cosas. Voy a empezar por el último, porque yo creo que es el más fácil. Son las contras. A ver, las mejoras en eficiencia de los procesos obviamente han mejorado, pero también tienen límites que te acaban marcando la termodinámica. En particular, el tema del refinado de productos a partir del petróleo es una cosa tan banal como calentar el petróleo y en una torre, en función del peso de los distintos productos, pues va saliendo cada uno a la altura que le corresponde. Tienes que consumir energía para calentarlo y esto depende de la capacidad calorífica del petróleo y esto no ha cambiado, por mucha eficiencia que uno tenga. Y tampoco hay muchas más maneras de separar. Cuando tú tienes una mezcla de líquidos, o sea, la manera más típica de separar una mezcla de líquidos es justamente por calentamiento de diferencia, ¿no? Las separaciones de gases son dificilísimas, son siempre químicas, es un poco mecánico. Las separaciones de líquidos tienes esta cosa de que puedes jugar con el calentamiento y puedes bajar un poquito, sobre todo para evitar pérdidas que no van aquí dentro del recipiente y tal. Pero ya está, a partir de aquí se acabó, ¿no? Ella te dice verdad en el sentido de que, bueno, es consciente efectivamente de que ya no se invierte tanto y demás. El tema de la producción de biocombustibles en general o combustibles a partir de otros residuos y demás, esto sí, hace tiempo que se hace, pero tiene una producción que es perfectamente conocida, tasada y muy limitada, ¿no? O sea, estamos hablando que a lo mejor es el 2 o 3% de lo que se produce a escala mundial. Claro, antes era el 0. Entonces ahora es algo. Tampoco es mucho, ¿eh? Y además hay una cosa que también yo creo que pone muy de manifiesto dónde vamos realmente, ¿no? Y ahora, ya que hablamos de Repsol.
Y es pues, preguntarle qué pasa con el ERE de Puerto Llano o el de La Coruña. ¿Sabes? Que están cogiendo y están echando a gente a las refinerías de Puerto Llano y de La Coruña, porque también saben que por ahí... O sea, ya no es un tema de eficiencia, es un tema de lo que se puede hacer. Y en la refinería de Tarragona está haciendo una reconversión sobre todo para procesar materiales vegetales. También pensando que se va a reconvertir hacia eso, ¿no? O sea que, bueno, también quien está dentro le cuesta a veces ver cosas que le comprometen porque es su propio empleo lo que acaba peligrando. Yo también tengo algún infiltrado dentro de Repsol y hay, evidentemente, hay opiniones. Hay quien piensa que soy un gilipollas y hay quien piensa que, bueno, que está bien que diga estas cosas y tal. Y bueno, al final, el tiempo yo creo que al final, bueno, pues va a ir mostrando dónde estamos realmente. Contesto ahora la segunda cuestión que planteabas, ¿no? Y que de hecho va a ser un poco más de la primera. Sube el petróleo, pero no hay una traslación tan directa a los precios y demás, ¿no? ¿Y por qué no sube el precio del petróleo más aún? Bueno, porque lo que está pasando es que la producción está cayendo y el consumo está subiendo. El consumo hizo un bajón muy grande durante la COVID. En lo peor de la COVID, el consumo de petróleo llegó a caer un 30 y pico %, ¿vale? Y luego se ha ido recuperando, ¿vale? Y ahora, bueno, pues la producción está cayendo porque está cayendo desde el 2018. En 2018 ya fue un proceso de caída y hubo bastante tensión y bastantes problemillas. Y ahora se van a encontrar. Entonces ahora empieza a subir porque por problema de abastecimiento. Porque claro, el mercado de petróleo, uno dice, bueno, no creas que esto es una especie de gran pote que se distribuye en todo el mundo, sino que el petróleo sale de sitios, llega a sitios y al final, en función de lo que uno está dispuesto a pagar, pues esto puede llegar antes. Y no, entonces, como ya no empieza a sobrar tanto petróleo, entonces porque al final empieza a hacer subir el precio. Entonces los procesos de subida siempre son graduales, porque además hay toda una serie de amortiguadores, por ejemplo, la cantidad de petróleo que está ya almacenado en barcos previamente o almacenado en depósitos, se había extraído, está allí y se utiliza. Entonces, nunca hace una subida de brusca. Cuando tú ves una subida muy brusca del petróleo, eso quiere decir que algo muy chungo ha pasado. En plan que, yo qué sé, se ha cargado un país entero o han volado una gran instalación, porque si no, esto normalmente no pasa. Las subidas suelen ser más bien progresivas, porque se juega con estos buffers que se tienen del petróleo que se almacena en depósitos y demás. Cuanto hay más demanda se puede más de este y se va sacando más, entonces esto va haciendo un efecto tampón, ¿no? Las reacciones no son tan rápidas, sino que van siendo más moderadas, ¿no? Y esto también, por cierto, pasa con el resto de las materias primas. Esto no es algo específico del mercado del petróleo. Y eso es también una de las razones por las cuales todavía no ha llegado al consumidor final los precios, pero ya se está empezando a decir que hay que hacer una traslación de los precios al final. Aquí también, lógicamente, como es normal, pues el gobierno intenta evitar que se desboque la inflación. Entonces, muchos fabricantes y muchos proveedores están absorbiendo ciertos incrementos de costes, pero ya empiezan a decir que no pueden más. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, un representante del sector de la construcción dijo que van a tener que cambiar pues, los convenios y una serie de historias por los gastos que están teniendo aumentados porque algunas materias primas se han multiplicado por 3 en lo que llevamos de año, ¿eh? Entonces, ahora mismo, dada la situación que tenemos ahora mismo, a mí, por lo que me comenta gente en diversos sectores, todo apunta a que a este paso, en septiembre, efectivamente, se va a producir un pico inflacionario. Septiembre, de este año. Si no hay un cambio radical. Oye, si de repente, yo qué sé, desaparece un gran consumidor, de Estados Unidos, de repente nos sobra de todo, ¿eh? Pero, o sea, hay una guerra civil en Estados Unidos, que algún día quizá la haya, no sé. Sin un cambio de tendencia, sin una actuación muy decidida quizá de los gobiernos, y si todo se deja evolucionar a su libre albedrío, pues todo apunta a que hacia septiembre se va a producir una espiral inflacionaria que además en parte va a poderse retroalimentar en que pueda haber ruptura de ciertos stocks. O sea que simplemente no se va a poder suministrar ciertos materiales y punto. ¿Vale? Es un error pensar que este proceso al que vamos, este proceso de escasez, va a ser un proceso que se va a caracterizar por unos precios permanentemente altos. Esto yo creo que lo explicaba en el cuarto post de mi blog, que el precio del petróleo en una situación de carestía no se vuelve permanentemente elevado, sino que oscila, hay mucha volatilidad. Y eso se explica en función de una cosa que yo llamo la espiral, de destrucción de oferta, destrucción de demanda. El precio a veces es muy caro, se destruye una parte de la actividad económica que deja de ser viable, típicamente la que tiene menos valor añadido, la que tiene menos capacidad de soportar. Entonces, como se quita toda esa demanda, porque esos sectores cierran y se deja de consumir, pues cae la demanda y por tanto cae el precio. Pero como la producción sigue cayendo, pues otra vez demanda y precio se van a demanda y
y ofertas se van a volver a encontrar más tarde o más temprano y entonces va a volver a subir, ¿no? Entonces, lo que suele caracterizar los periodos de escasez es la volatilidad, que no tiene por qué ser rápida ni simétrica. Es decir, los procesos de subida tienden a ser, por estos buffers que yo te decía, por estos tampones, estos estabilizadores, tienden a ser lentos, los de caída tienden a ser rápidos y luego volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. Y esto va a pasar un poco también con todas las materias primas. Hay además otro factor que una autora muy buena americana que se llama Gail Berber explica en su blog, y es que, bueno, una serie de condicionantes y un poco pues cómo acaba repercutiendo a nivel económico pues la escasez. La escasez no solamente actúa, digamos, sobre los precios, sino actúa principalmente sobre los salarios, cosa que por cierto en España hemos comprobado. Entonces lo que se produce es más que una inflación, que por cierto va en contra del capitalista, lo que se produce es una deflación de los salarios, con lo cual lo que va pasando es que la gente cada vez se va pudiendo permitir menos comprar, pero él ve que los supermercados están bien abastecidos y los precios son razonables. Lo que pasa es que él cobra cada vez menos, ¿vale? Y es más, esto parece que es más el camino que podríamos estar siguiendo. Algo de esto ya hubo en el año 2008, hubo un proceso de deflación salarial bastante importante. Y seguramente, bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, o sea, ya hablar desde la perspectiva de Estados Unidos, desde Estados Unidos, pues sabéis que ahí la gente puede ir por salario, o sea, hay varias formas de que te paguen, ¿no? Te pueden pagar por salario mensual, por semanal o por horas. Pues, típicamente el salario por horas, que suele ser menos cualificado, lo que está viendo es que hay una bajada del valor de la hora. Y entonces, bueno, al final lo que sucede es esto, que la manera, como al final hay un problema de disponibilidad, eso que va a ser un problema de asequibilidad, es decir, que yo lo pueda comprar. Entonces, desde el punto de vista del currículo es igual que sea porque hay una gran inflación o porque su salario disminuye. El problema es que él no lo puede comprar. Pero desde el punto de vista del capitalista, lo más interesante es que haya un problema de deflación salarial, porque por lo menos el capital que él tiene no pierde valor por una redenominación de la moneda. Entonces, no sería extrañar que fuéramos hacia aquí, que más que a un movimiento fuertemente inflacionario, que fuéramos a un movimiento de depresión de salarios. Bueno, en países como España y demás, como todavía algo del estado de bienestar funciona y la capacidad de negociación del convenio colectivo pues todavía algo funciona, aquí sí que va a haber más inflación. Pero en Estados Unidos lo que está viendo claramente es una depresión de los salarios. Esto es lo que se está viendo. En cualquier caso, prepárate para... Sí, perdona. Spikes. Perdón. Ya está, ya he dicho tú. Digo que llevamos ya hora y media y yo tampoco había sido muy clara con todo sobre cuánto era la duración total del diálogo. Nos habíamos hecho, yo cuando hablé con Antonio, oye, pues vamos viendo cómo fluye, hora y media parece como lo mínimo, pero tampoco quiero que agotemos el tema, porque si creéis que merece la pena que dejemos otro espacio para hablar de la parte que hemos hecho solamente un poquito, ¿no? Del qué hacemos, ¿no? Qué cosas necesitamos como sociedad montar, que me parece muy sugerente, podemos hacerlo en una segunda fase si os apetece. O sea, yo no sé cómo estáis y si os parece que con esto es suficiente o si os pide el cuerpo, oye, vamos a hablar de la segunda parte que es la que realmente transforma, ¿no? Que está bien informarse, formarse, dialogar, debatir, pero construir es lo nuestro. Entonces, yo os propongo, si os parece, que lo dejemos hasta aquí y que hagamos una segunda fase, ya vemos cuándo, sobre la parte de, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? ¿Qué alternativas, qué cosas habría, qué soñamos, qué imaginamos, qué ponemos en marcha? Si os parece, yo haría algo así. No sé qué pensáis, Moni, dale. Sí, nada, yo quería decir al hilo de esto último que decía Antonio, que estuvimos negociando el convenio colectivo de una empresa cárnica en Vigo, una empresa que ocupa a 400, 500 trabajadores y trabajadoras, y se puso sobre la mesa y fue un elemento de contención salarial la subida de las materias primas. O sea, ya está aquí. En los convenios colectivos que están, o sea, este que se cerró hace 15 días, bueno, no sé, hace 15 días o una semana, sobre la mesa para una contención salarial se pusieron datos de subida de materias primas. Y por curiosidad, ¿en qué quedó la cosa al final? ¿Se aceptó o no? No, perdió la parte social. Se va a judicializar, creemos que se va a judicializar en conflicto colectivo, pero en la mesa de negociación no cedió la empresa, perdió la parte. Aquí hablábamos de una renegociación de un pacto de empresa del año 2014, en ese momento habían perdido capacidad salarial por la crisis arrastrada del 2008, quería negociarse ahora la recuperación económica en este periodo, apelando a supuestas subidas por el impulso de la industria alimenticia.
y la empresa, que es una empresa de las más potentes de Galicia, o sea, de Galicia es la más potente y en España es la tercera, no voy a dar nombres así, pero No, ya no no hace sé si falta, se puede ¿no? dar o no tampoco, ¿sabes? Siempre tengo así conflictos formales en este sentido. Bueno, pues esa no es ninguna empresa catalana de estas que son las que mueven el cotarro, pero se está negociando el convenio colectivo de sector donde las empresas catalanas están en esa dirección de contención salarial apelando a la subida de materias primas y eso que me parece guay tu iniciativa, Marta. Ok, pues no sé si alguno más queréis decir algo a esta vía de cómo seguir con el tema, y si no, ronda de despedida rápido, que Jaime ya me ha dicho que tiene que largarse, así que yo propongo que si no hay nadie que está en contra, lo hagamos así y ya buscamos con Antonio cuando tiene disponibilidad y con eso ya os digo qué fechas podríamos llegar a plantear. ¿Sí? Yo quería decir una cosa, de cara a este nuevo, os recomendaría que leyerais un post que complementa bastante del libro, porque el libro en el fondo ha llegado hasta un punto, pero están pasando muchas más cosas, ¿no? Entonces os recomiendo un post del blog que se llama Algunas preguntas incómodas, a los que no lo hayáis leído ya, porque yo creo que sienta bastante la base de esto, de qué es lo que hay que construir a continuación y qué es lo que no hay que construir. Perfecto, pues anotado. Además hay varias referencias que has ido dando durante toda la sesión bibliográficas que ya me han ido preguntando varios, oye, que no he entendido el libro, que no he entendido tal, así que yo creo que haremos una base de todas las cosas que has ido contando que queda fenomenal. Y también para la gente que no ha podido estar en esta sesión de recíproca y los que nos puedan ver luego allá en la nube cuando nos quieran ver, o yo qué sé, cómo se diga esto, pues que lo puedan profundizar y también trabajar. Así que ronda de despedidas, ¿alguien quiere decir algo especial? Una palabra con la que os vais cada uno, una única palabra y cerramos, ¿sí? Venga, arranca, Miguel, que ya que has hablado el que más te voy a forzar. Nada, yo agradecer eso y poco más, que tenemos que hacer el trabajo mental para adecuarnos a un mundo que nos guste, porque el capitalismo le gusta a muy poca gente, ni a los ricos. Venga, que os nomino, que os digo persona a persona, o sea... Marta, sí, ves diciendo, no, es que ¿sabes qué pasa? Que como cada uno ve una cosa diferente en el Zoom, nadie Venga, sabe cuándo le toca a uno mismo. pues ya Pues ve está. diciendo tú. Voy con Idoia, que ha abierto el micro. Bueno, pues que urge el cambio de paradigma. Fenomenal, concisa, muy bien. Vale, María Barba. Bueno, nada, yo agradecer la invitación a estar aquí y agradecer pues todas esas personas que trabajáis constantemente por ir picando, ¿no? en nuestra cabeza y a ver si hacemos algo, ¿no? Bien, Jaime. Muchas gracias otra vez y que me quedo con muchas ganas de profundizar en este tema del que no tenía ni idea. Gracias. Muy bien. Vamos con José Luis. Pues yo le agradezco mucho a Antonio esta labor de divulgación, porque como físico que soy, igual que él, puedo corroborar prácticamente frase por frase que todo lo que dice es absolutamente cierto. Es verdad que no es cómodo, pero como él muy bien decía, los hechos son los hechos, físicamente las cosas son como son y se puede hacer lo que se puede hacer hasta donde llega, lo que no se debe hacer no se debe hacer, pero eso no quiere decir que no haya esperanza. En el peor de los casos se acabó la fiesta, hemos estado disfrutando, tomándonos muchas copas y bebiéndonos hasta el agua de los floreros y ahora estaremos de otra manera, como se estuvo antiguamente y como están de hecho en la mayoría de las partes del mundo. Simplemente, efectivamente, ya no es una cuestión científica, sino sociológica, sobre todo económica y política, de ver cómo se gestiona eso. Muy bien. Mariana. Bueno, yo un poquito lo mismo que todos, agradecerle a Antonio el haber estado aquí y bueno, al resto de participantes también que hayamos compartido este momento. Y bueno, a mí me queda me abrió la puertita a un mundo nuevo para investigar cosas que me interesan mucho. Gracias. Dale, Eduardo.
No, muchísimas gracias. Bueno, primero a la red recíproca por dar la oportunidad a echar un vistazo a este tipo de cosas que la verdad es que es súper interesante, y gracias, Antonio, por la explicación, y espero con ganas el seguimiento. O sea, di que comparto en gran medida lo que explica en el libro. Hay otras cosas en las que puedo tener opiniones diferentes, pero el sentido pesimista de que las cosas se joden poco a poco y luego de repente, y la necesidad de pensar una nueva fase, pues tenemos la evolución. Yo vengo más de ese sentido pesimista por la parte más climática y evolutiva, pero la evolución funciona, es saltacionista, es decir, va poquito a poco y luego también cambia de repente. Entonces, quizás lo que nos enfrentamos no necesariamente es un cataclismo, sino un saltacionismo hacia algo que tiene que ser repensado en profundidad. O sea, y espero que en la próxima sesión entremos ahí en lo que se puede hacer, más que en la queja de lo que no hemos hecho. Muchas gracias. Qué bien. Dale, María Parga. Bueno, para mí creo que deberíamos aprovechar este momento en el que estamos, aún con un tema de COVID, para de alguna manera reforzar todo este discurso, teniendo en cuenta que a nivel psicológico el individuo aprende, es decir, los minutos posteriores a la sorpresa, la retención es mucho mayor, y yo creo que el COVID ha hecho que haya una ruptura y un elemento sorpresivo que de alguna manera yo creo que sí que ha hecho brecha en el individuo de cara a no será las cosas como antes. Entonces, todo lo que se pueda aprovechar este momento desde nuestra iniciativa o desde cualquier iniciativa, creo que es un momento ideal para ello. Creo que solo me queda José, me parece, ¿sí? Yo, pues agradeceros la invitación, me ha encantado. Y una frase para reflexionar. Es difícil el cambio, pero creo que es más difícil quedarse como estamos, porque la bofetada va a ser más gorda que lo que nos parece que puede costar el cambiar, ¿no? Y una cosa que podemos ir haciendo entre todos desde ahora mismo que nos levantemos, por ejemplo, luchar contra el despilfarro alimentario, que es una forma de luchar en contra de la pérdida de recursos pues tan grave como la que estamos viendo y la que hemos visto hoy, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde ya. Okay. Oye, para el próximo día os voy a explicar lo que significa una única palabra. Porque me habéis dado todos un mitin al final increíble. Antonio, si quieres decir tú algo y ya cerramos. No sé si Mónica ha hablado, es que ahora estoy un poco confundido. Yo creo que sí, Moni, tú era tu despedida lo que has contado, ¿no? Sí, pero bueno, me despido otra vez, nada, muy agradecida. Y yo sí que me voy a quedar, cojo el hilo de Eduardo, con la grieta de que mencionaste para hacernos fuerte con los argumentos que nos vas a dar el siguiente día. Yo en la grieta. Pues nada, yo el agradecido soy yo, que me hayáis dado la oportunidad de estar con vosotros y poder explicar estas cosas, porque como podéis entender yo también creo que son fundamentales, y solamente haciendo pedagogía, invirtiendo mucho tiempo, se puede conseguir algún cambio real. Ok, pues yo voy a aprovechar y voy a cerrar con un regalo que me hizo Miguel, no sé si se ve ahí, lo tengo ahí, en el encuentro que tuvimos presencial en Recíproca, cuando por fin pudimos conocernos cara a cara, porque muchos de nosotros, Antonio, para que lo sepas, o José Luis, nunca nos hemos visto en persona. O sea, la red se ha construido así en plan, pues eso, digital, ¿no? Entonces, cuando nos pudimos ver, los que nos pudimos ver, cada uno nos hicimos un regalo de amigo visible, y a mí me tocó Miguel y me regaló esta frase, que os la quiero leer porque dice... Es una frase de Simone Weil y dice: lo que cuenta en una vida humana no son los sucesos que la dominan a través de los años o incluso los días. Es el modo en que se encadena cada minuto con el siguiente y lo que le cuesta a cada cual en su cuerpo, en su corazón, en su alma y por encima de todo en el ejercicio de su facultad de atención para efectuar minuto por minuto este encadenamiento. Así que me parece que va al pelo con lo que hemos estado hablando y con lo que tenemos que hacer en la próxima sesión. Una gozada estar con vosotros. Hasta el próximo día, amigos. Hasta luego. Luego.